Aquella oferta no se hace públicamente porque no es pertinente hacerlo por respeto a la autonomía de la víctima, porque por supuesto ella como mujer mayor de 18 años, en pleno uso de sus facultades, es libre de aceptarla o no, ¿cierto? Distinto ocurre en otros casos, como los que tienen que ver con menores de edad, ¿cierto? Donde la ley es bien clara respecto a la obligatoriedad de ciertas intervenciones. Distinto es el caso de las mujeres mayores de edad. Y en este caso ella ya contaba con un primer representante legal a quien se le transmitió por vía de la URAVIT nuestra oferta. Luego hubo un cambio de representante jurídico. Nosotras semanalmente, desde ese primer contacto el 17 de octubre, reiteramos a la URAVIT, porque insisto que puede ser quizás la expectativa, pero desde el punto de vista técnico de la intervención para la recuperación de la autonomía de la víctima de un delito sexual, no corresponde que la autoridad la contacte directamente. Incluso eso puede resultar revictimizante. Y por lo tanto yo me tengo que regir por esas orientaciones técnicas. Entonces se ha reiterado esa oferta en ambos sentidos semanalmente. Luego, durante la última semana, la nueva representante particular de la víctima señala que no ha recibido ofertas de ayuda y por lo tanto, visto eso, es que nuevamente le encargo a la directora de la línea, perdón, la jefa de la unidad de violencia del CERNAMEG, que tome contacto directo con la abogada para reiterarle y comunicarle también los pasos previos de comunicación que habían existido, ¿cierto? Quiero recordar que de todas formas, tal como ha operado el rediseño de la oferta del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que discutimos bastante en esta comisión el año pasado, no es excluyente la atención psicosocial reparatoria de la representación jurídica, ni siquiera de la orientación jurídica, porque hay casos en los que no tenemos representación, como es el caso en el que hemos conversado bastante de Cobreloa, pero en el que sí tenemos una comunicación constante entre equipos jurídicos para proveer también la mejor asesoría a quienes son los representantes particulares. No ha sido la ocasión, pero eso no tiene que ver con la voluntad del servicio, sino con la que legítimamente es la estrategia jurídica de la representante por la que ha optado la víctima y denunciante. Sumado a lo anterior, quiero recordar que, a propósito del rediseño, la oferta que existe es la de atención para sobrevivientes y víctimas. Hay un principio ordenador, que de hecho fue aprobado por esta misma comisión a propósito de la ley Antonia, ¿cierto? Y que fue reforzado a propósito de cumplir con los estándares de la Convención de Belém do Pará a través de la ley integral, que tiene que ver con la coordinación de las instituciones. Entonces, ahí efectivamente los casos se abordan jurídica y psicosocialmente incluso antes de la existencia de denuncias, en algunos casos, cuando por ejemplo nos llega una consulta espontánea o una derivación previa a la existencia de una denuncia, ¿cierto? Porque muchas veces entendemos que esa orientación previa es necesaria para poder siquiera pensar en un proceso judicial. Lamentablemente, por la dinámica de los hechos, ya existía todos los pasos previos y por lo tanto, siempre que la víctima, en este caso, quiera tomar la atención que se le ha ofrecido en nuestro centro de atención especializado, lo va a poder hacer. Y eso no está anclado al juicio ni a la representación jurídica y de hecho incluso lo puede tomar en los tiempos que ella decida, porque el derecho al tiempo de las víctimas es un principio relevante, ¿cierto? Ahí quiero también recordar que precisamente gracias a ese rediseño que divide la intervención que realiza el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, como quedó constatado en el proceso de discusión de la partida 27 del Ministerio de la Mujer, es que sin un aumento quintuplicado de recursos, sí, durante este año hemos quintuplicado la representación jurídica de mujeres desde nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. ¿A través de qué mecanismo? De dividir los niveles de intervención a casos que requieren un nivel de intervención que no tiene que ver con trauma complejo o delitos penales complejos de tramitar ante la justicia,
estamos recurriendo a los centros de la mujer y el primer nivel de atención inicial, y precisamente ante casos como delitos sexuales, delitos de femicidio frustrado, lesiones graves y otros, siempre desde la perspectiva de que se divide en base al daño, no al tipo penal. Alguien puede haber sufrido un delito que es menos grave en la tipificación como maltrato habitual, pero haberlo sufrido por 20 años y por lo tanto tener un nivel de daño muy grave, se divide. Y esa misma división ha permitido una mayor eficacia en el uso de la representación jurídica, porque los equipos que son menos complejos en su composición y expertise pueden dedicarse a casos menos graves, y los que tienen un nivel más complejo, como los centros de atención especializada, pueden brindarlo para los casos más graves, y así además prevenimos que los menos graves pasen a lo siguiente. Entonces, esa es la oferta que se le ha hecho y se ha reiterado por las vías que, en nuestra opinión, y por supuesto que eso es debatible, pero en nuestra opinión y bajo las orientaciones técnicas vigentes, es el contacto pertinente a través de la primera institución que recibe la denuncia, precisamente para evitar sobreintervención, para evitar victimización secundaria. Otras gestiones, aparte de las que tienen que ver directamente con la víctima, sino que tienen que ver con buscar las mejores condiciones para que un caso de tan alta connotación pública tenga condiciones justas para la víctima, ¿cierto? Porque las filtraciones tienen efectos y muchas veces son las personas que son los defensores de los acusados quienes las comentan y no el entorno de la víctima. Sabemos también además que el entregar detalles de la vida personal de las víctimas suele ser una estrategia jurídica recurrente, que además recuerdo que limitamos explícitamente en la ley Antonia como forma de minar la credibilidad de las denunciantes. Y es por eso que con fecha 30 de octubre, ante ya una bastante extensa cobertura mediática que vulneraba principios básicos de no victimización secundaria, oficiamos al Consejo Nacional de Televisión precisamente en atención a las facultades que nos entregó la ley 21.675, ley integral a propósito de violencia simbólica, ¿ya? Hemos reiterado esa solicitud luego de un análisis técnico, porque no existe un órgano como el CNTV para otros formatos de medios de comunicación, hacia el organismo autorregulador de los propietarios de los principales medios del país, que es el Consejo de Ética de los Medios, cuya presidenta es la académica de la Universidad Católica Liu Vallés. Y en tercer lugar, también a propósito del control ético que realizan algunas entidades profesionales, lo hemos reiterado también al Colegio de Periodistas, siempre reiterando en la comunicación que esto no busca en ninguna forma coartar la libertad de información ni de prensa, sino resguardar que aquella se realice de acuerdo a los principios que este Congreso ha aprobado en la ley Antonia. Se me consulta también si no es una derrota. La verdad es que no podría yo tomar en términos personales un hecho tan grave como el que una persona que ocupaba uno de los cargos más altos de nuestra administración pública esté acusado de un delito tan grave como el de violación y abuso sexual. Sí creo que es importante que, a propósito de las condiciones de oportunidad que tienen las víctimas en nuestro país, hemos sido consistentes y claras como Ministerio de la Mujer en establecer acciones que permitan mejorar las condiciones de denuncia. Y en eso quiero destacar nuevamente, y lo hice en mi primera declaración tan solo 3 horas después de haber tomado conocimiento de la existencia de la denuncia, de la existencia de la garantía explícita en salud 86 para agresiones sexuales agudas. ¿Por qué? Porque lo que nos ha demostrado en estos 2 años de implementación de esa garantía explícita en salud en toda la red asistencial es que, a una mayor pesquisa y primera atención, las condiciones de las víctimas a propósito del recabamiento de pruebas físicas, citológicas y también una primera atención, porque incluye eso la canasta de salud mental, mejora la posibilidad. Esto actualmente además tiene un protocolo de derivación en el caso de las víctimas mayores de edad mujeres hacia nuestro Servicio Nacional de la Mujer. Y por último, se me consulta a propósito de la existencia del video. Evidentemente, y es correcto que sea así, yo no conocía aquel video. ¿Por qué? Porque forma parte de la prueba que está dentro de una carpeta de la investigación de un delito que, por sus características, es una carpeta reservada.
y por lo tanto no podría yo tener acceso si no soy querellante, que no lo soy. Y aún así, la querellante sería una abogada del servicio a la cual le rige el secreto profesional y no tendría por qué informar a la autoridad del ministerio de la existencia de este. Pero sí lo vi. Sí lo vi. Y si me permite, Presidenta, a la primera persona a la que se le comenté fue a Alejandro Barra, al padre de Antonia, porque a ambos nos estremeció el parecido de este video con el video en el que Martín Pradenas empujaba a su hija. Y en ese sentido, a propósito del ánimo constructivo que siempre ha tenido esta comisión, que es lo que nos ha permitido avanzar en legislaciones relevantes, como la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos, como la ley de reparación a víctimas de femicidio, como la ley integral y cómo nos ayudaron como comisión transversalmente a continuar su trámite en el Senado cuando nos anduvimos demorando un poquito más. Yo creo que hay un punto que debiera ser centro de preocupación de todas nosotras y a lo que estamos dispuestas como ministerio a que podamos seguir trabajando juntas. Creo que en un debate que es legítimo y político, como representantes electas para debatir también de política y no solamente de técnica, se puede debatir, por supuesto. Lo decía hoy día el ministro Elizalde en el Senado respecto a la respuesta del gobierno. Ojalá sin imputaciones que radian en la injuria, pero por supuesto que es debatible como todo en democracia. Pero creo que hay algo que nos tenemos que reconocer como mujeres, sin intentar apropiárnoslos de ningún sector, que es que precisamente gracias al avance y el cambio en el sentido común en torno a los delitos sexuales es que estos hoy son denunciables, sea contra un subsecretario o contra un futbolista o contra un artista famoso, porque esos delitos antes permanecían en el silencio y en la impunidad. Y por lo tanto, yo creo que es importante adelantarnos en los términos del debate que va a ocurrir, porque sabemos y lo hemos vivido muchas veces que cuando existen delitos de alta connotación pública en términos sexuales primero, se vive un efecto de victimización colectiva, de revictimización secundaria a muchas personas que sufrieron violencia sexual, que son muchas más que las que han denunciado. Nosotras lo hemos visto en las llamadas a nuestro servicio de atención telemática, lo hemos visto en nuestras usuarias y lo vemos también a partir de la reacción de familiares de otras víctimas. Y por lo tanto, aunque haya quienes interpreten que en nuestras comunicaciones públicas lo que estamos haciendo es enumerar cuestiones, vamos a seguir insistiendo en que la ley Antonia entrega 10 años y no ya 5 a las mayores de edad que sufren delitos sexuales y vamos a insistir recordando la existencia del GES, porque es relevante, porque muchas personas que hoy están mirando más allá del debate oposición-gobierno están descubriendo que lo que sufrieron fue un delito. Y por lo tanto tenemos la obligación también de seguir informando aquello. En segundo lugar, creo que es importante reconocer la trayectoria que ha habido en nuestro país, porque precisamente en eso se va a centrar probablemente, por lo que sabemos de la historia de los juicios de este tipo, la discusión. Si acaso los delitos sexuales son un impulso salvaje e irrefrenable o un crimen de poder. O un crimen de poder en el que se anula la voluntad de la otra persona. Y la trayectoria consistente de nuestro país, de acuerdo a sus obligaciones internacionales y la voluntad también democrática de distintas legislaturas, ha permitido que, por ejemplo, pudiera eliminarse el requisito de acreditar la resistencia a la violación, que era algo que estaba en nuestra ley, precisamente porque hemos cambiado esa idea de que esto es un impulso irrefrenable al que la víctima tenía la obligación de defenderse físicamente sin comprender los fenómenos que incluyen la violencia sexual. La ley de imprescriptibilidad del abuso sexual infantil, que abrió el debate respecto al derecho al tiempo de las víctimas, en el cual reconocemos el rol